Buenos días a todos. Vamos a ir tomando nuestros asientos virtuales, poniéndonos en un lugar con una temperatura adecuada, tomar su bebida favorita para estar listos y disfrutar de este tiempo en la próxima hora. Así que vayan buscando un espacio apropiado para poder disfrutar de estos momentos, este contenido que se ha preparado con mucho cariño y mucha dedicación para todos ustedes. Gracias a todos los que se van uniendo a nuestro webinar de este día, martes 20 de octubre. Increíblemente ya estamos casi finalizando el mes de octubre y estamos muy emocionados de haber inaugurado nuestra expoferia de ADEDAP, Asociación de Empresas del Área de Panamá Pacífico. Estamos muy orgullosos de llevar a cabo este set de webinars donde tenemos a nuestros speakers internacionales y ciertamente estamos muy emocionados de realizar este webinar en alianza con Lee Hedgen Harrison. Muchísimas gracias a Leticia Zuno también, quien nos ha permitido realizar exitosamente y conectar con una de nuestras grandes presentadoras de esta expoferia. Así que vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Bienvenidos a todos. Gracias por estar ingresando. Gracias por estarse acomodando en un lugar apropiado para esta próxima hora. Le comento que quisiéramos que disfrutara tanto este contenido que les hemos preparado con mucho cariño. Especialmente dedíquese este tiempo, estos próximos 40 a 50 minutos. Trate de no estar haciendo multitasking, trate de no estar en redes sociales mientras está escuchando, sino que pongamos atención. Esto es un momento dedicado para cada uno de nuestros participantes que se está integrando a este webinar. Así que con mucha dedicación quiero presentarles a Nicane Rodríguez de Galarza. Es una gran profesional con más de 15 años de experiencia en el área de recursos humanos, desarrollando negocio y ayudando a personas a alcanzar la mejor versión de sí mismas, iluminando su camino para ayudarles a descubrir y alcanzar sus sueños. Es actualmente Managing Director Affiliates en Global Partners de Lee Hedge Harrison. Ciertamente ha tenido toda una trayectoria en esa empresa y actualmente también ha conducido o tiene mucha experiencia, obviamente, en gestión estratégica en varios países, incrementando y posicionamiento de marca, desarrollo de equipos y liderazgo, consecución de objetivos, ventas, margen y KPIs, no solo en el área, en el ámbito de liderazgo, sino que en esa etapa o ese ámbito comercial también. Viene en la actualidad cursando un doctorado sobre el deseo y el carácter, acreditada como coach por CTI en el 2017, IMD Business School Leadership del 2011 y también de la Universidad Internacional de Cataluña, posgrado en Relaciones Familiares allá por el 2005. Así que para mí es un placer enorme el poder contar con una gran líder, Nicane Rodríguez de Galarza, y ciertamente ya quiero permitirle y empezar a disfrutar de este contenido. Así que bienvenida, Nicane. También quiero solo mencionar rápidamente que vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas y obviamente escuchar las respuestas de Nicane. Así que durante toda la sesión, estos próximos 40 minutos, voy a estar atenta del chat de Q&A o si no en el chat per se, pero si tienen preguntas específicas, agradeceríamos más en el de Q&A. Así que con ustedes, Nicane. Magali, muchísimas gracias. Yo después de esta presentación ahora estoy un poco intimidada y muchísimas gracias no solo por invitarme, sino también a todas las personas que hoy habéis decidido compartir este tiempo con nosotros, que yo creo que Magali lo ha explicado muy bien. ¿Cómo me imagino yo o qué me gusta o qué espero de estas charlas? Pues a mí me gusta llamarles momentos oxígeno, momentos
en los que paramos de nuestro día a día y podemos pararnos a pensar. Magali ha contado un poquito de mi currículum y al final yo creo que por todas las formaciones que he hecho, a mí me gusta pensar que soy una gran buscadora de respuestas a una vida que a veces más y a veces menos se nos antoja complicada. Y en esa complejidad creo que es bueno poder encontrar momentos, encontrar libros, personas, situaciones, reflexiones que aporten un poquito de luz. ¿Y qué más luz vamos a necesitar que la que podemos necesitar ahora frente a toda la que está lloviendo? Yo no sé cómo están ustedes ahora allí en Panamá, pero aquí en Barcelona, bueno, yo vivo en Barcelona y sobre todo en España estamos con el de si nos cierran, no nos cierran, si abren los bares, cierran los bares, los abren. Además, como no tenemos una política común en estos momentos para todo el país sobre el hecho del COVID, pues tenemos pues, ciudades de las que no se puede salir, tenemos una Barcelona en la que, imagínense una Barcelona sin bares, o sea, imagínense un español que no puede ir a tomar un café, pues así es como estamos viviendo en estos momentos, es decir, tenemos cierta libertad de maniobra, pero tenemos cerrados todo lo que son los bares, bueno, y un montón de centros, ¿no? Creo que es una época que invita mucho a la reflexión, ¿no? Y si algo se ha puesto de moda últimamente es hablar, yo creo que va a ser nombrada la palabra del año va a ser virus, va a ser COVID, o quizás incluso puede ser que la palabra del año sea eso que yo creo que tan mal hemos llamado como la nueva normalidad. ¿Y por qué me parece que hemos llamado mal a esta situación como nueva normalidad? Porque yo no sé cómo lo ven ustedes, ¿vale? Pero a mí de normal no me parece nada. Creo que a veces las palabras nos engañan y nos dicen nueva normalidad, entonces uno se piensa que es simplemente algo que ya estamos acostumbrados y que tiene algún matiz. Es como si yo cojo y me cambio el color de pelo y me lo hago más oscuro. Bueno, pues no. Yo honestamente creo que esto de normalidad no tiene nada y de nueva tiene poco. ¿Y por qué voy a decir que tiene poco? Porque en realidad, excepto el virus, excepto el cómo iba a ocurrir, ¿de verdad hay algo que está ocurriendo que no supiéramos que fuera ya a pasar? Y ahora me dirán, a ver, ¿cómo que sabíamos? Hombre, ustedes que están aquí seguro que han asistido a un montón de conferencias antes que esta y seguro que además les gusta saber y buscan. Acuérdense del entorno buca. Yo me acuerdo hace poco, cuando todavía podía viajar, iba a dar conferencias por Latinoamérica. Me acuerdo una vez, no me acuerdo ahora en qué país, que alguien me dijo, sobre todo, Nekane, no hables de buca, ¿vale? Que está ya la gente cansada de hablar de buca, es decir, lo que todos ya conocemos como el entorno actual que se caracteriza por su volatilidad, por su incertidumbre, por su complejidad. ¿Y qué es esto? Es decir, durante años estuvimos hablando, el entorno se va a convertir en buca y el entorno fue buca. Sabíamos que la digitalización iba a irrumpir en nuestros hogares, lo que no sabíamos era cómo. Sabíamos que estábamos ya en algo que ya se había denominado la cuarta era industrial. Hemos pasado por unas, ahora estábamos en la cuarta. Sabíamos también que el trabajo para toda la vida se había acabado, que cada vez más íbamos a tener que ir cambiando de un puesto a otro. También sabíamos que el planeta no era sostenible, es decir, sabíamos que de alguna manera al ritmo que íbamos, el planeta nos haría pagar un precio por todas las cosas que estábamos haciendo. Y también sabíamos que la economía no era sostenible. Es decir, ¿quién no sabía que la digitalización iba a irrumpir? ¿Quién no sabía que íbamos a tener una crisis económica? ¿Quién no sabía que estábamos en un entorno caracterizado por buca? ¿Quién no sabía que las reglas del trabajo habían cambiado? ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque en realidad lo que no sabíamos es que esto iba a ocurrir de la noche a la mañana y a golpe de virus. Y por tanto, a la situación en la que estamos viviendo, a mí me gusta llamarla Bienvenidos al futuro. ¿Se acuerdan esa película, la de Regreso al Futuro 2, en la que en una máquina cogías, te subían en la máquina y de repente te llevaban a otro lugar? Y en realidad esto es lo único que es diferente. Lo único que es diferente es que todo aquello que predecíamos que iba a pasar ha ocurrido de un día para el otro y ha tenido una característica muy importante, y es que nos ha ocurrido a todos por igual. Ya da igual donde uno vivamos. Ya da igual si uno vive en Vietnam, si vive en Panamá, si vive en España o si vive en Suiza. Todos estamos sujetos a una serie de condiciones que se han marcado que nos hacen de alguna manera sentir que estamos todos muchísimo más conectados de lo que estábamos antes. Así que
¿Por qué hago esta reflexión? Pues esta reflexión creo que tiene mucho que ver con el tema de hoy, ¿no? Porque ¿qué implica? ¿Qué implica todo esto cuando hablamos de liderazgo? Pues para mí lo primero es, si ya sabíamos lo que iba a pasar y no hicimos nada, ¿qué hemos aprendido de lo que ha pasado y queremos hacer ahora diferente? Por cierto, una cosa que no he dicho. Me encantaría que todos cogierais papel y boli, pero no para tomar notas, por supuesto que no, la conferencia además queda grabada, sino para que aquellas preguntas que os hagan reflexionar, os las guardéis, ¿vale? Y luego os inspiren en el día a día esas respuestas que os puedan ayudar también a vosotros ser luz en un entorno como el actual, que os ayuden a encontrar cuáles son las respuestas que buscáis para mejorar vuestro liderazgo. Así que para mí la primera pregunta que me gustaría haceros es, ¿qué hemos aprendido? Porque si antes lo sabíamos y en realidad no nos ocupamos de ello, ¿qué vamos a hacer ahora diferente con lo que sabemos para mejorar simplemente como personas? Y yo creo que hemos aprendido muchas cosas y hemos aprendido que todo aquello que pensamos que no va a ocurrir, va a ocurrir. Hemos aprendido que a veces la información tiene su función y hemos aprendido que el mundo es diferente. Y permitirme que vuelva a decir que es diferente, porque no es nuevo. Estamos frente a otro mundo y estamos frente a otro mundo porque para mí la segunda reflexión que me gustaría haceros es que esto no es un cambio, esto es una transformación. Y cambiar o transformarse es algo completamente diferente. Cuando hablamos de cambiar, hablamos de mejorar algo que estamos haciendo. Cuando hablamos de transformarnos, hablamos de crear algo nuevo y diferente. Cuando hablamos de cambio, hablamos de tomar decisiones basadas en una suposición que ya tenemos. En cambio, cuando hablamos de transformar, lamentablemente, las suposiciones están basadas en las expectativas que tenemos sobre un futuro. Cuando hablamos de un cambio, está sujeto a algo que deseamos y que vemos claro. Cuando hablamos de una transformación, está basada en la ambigüedad y en la incertidumbre. Un cambio se ejecuta de manera lineal. Una transformación se ejecuta a base de experimentar, de aprender, desaprender, probar. Al final, un cambio también está sujeto a ese proceso en el cual podemos dentro de nuestras compañías hablar con las personas que tenemos al lado nuestro en una transformación. Eso ya no funciona. Y no funciona porque si no implicamos a todos los actores, a todos los estamentos de la sociedad. Y cuando digo esto, los que ya me conocéis sabéis que me cuesta mucho diferenciar entre vida personal y vida profesional porque creo que somos solo una persona. Y por tanto, diré que serían todas las personas con las que trabajamos, con todas las personas con las que vivimos, con nuestras familias, con nuestros amigos. Y por tanto, de nueva normalidad, esto no tiene nada y tiene mucho de transformación. Y si no empezamos a cambiar lo que nos decimos a nosotros mismos, será muy difícil que nos adaptemos a estos tiempos y que además lo ejecutemos, lo que sea que tengáis que hacer de la manera correcta. ¿Todos sabéis cuál es el ejemplo máximo de una transformación? Sí que me gusta pensar que si el ejemplo máximo de una transformación es una mariposa, imaginémonos que todos somos una oruga. Es decir, ¿una oruga sabe que puede ser una mariposa? La respuesta es que no. Una oruga se arrastra por la tierra, una mariposa vuela. Cada uno tiene diferentes premisas de la realidad. Y para mí todo este tiempo que estamos viviendo va de eso. Va de darnos la oportunidad de transformarnos para llegar a ser aquello que podemos llegar a ser. Porque fíjense, ¿qué nos ha quitado COVID? Bueno, pues además de que lógicamente nos ha traído una crisis enorme y que mucha gente se ha quedado sin empleo a nivel personal. Pues la mayoría trabajamos desde casa y por tanto, que levante la mano, pueden hacerlo desde el chat, que así me siento más acompañada, quien ahora se preocupa porque me pongo. Sí, la verdad es que te puedes preocupar de cintura para arriba, porque de cintura para abajo te puedes poner lo que tú quieras. Es decir, muchas cosas que antes eran importantes han pasado a un segundo plano. Y por tanto esta situación lo que ha hecho es enfrentarnos a nosotros mismos. Nos ha hecho enfrentarnos de una manera abrupta, de una manera impredecible, de una manera que no conocíamos. Pero más que nunca nos ha dado la oportunidad de estar con quien queremos estar, de replantearnos quién queremos ser y de trabajar y de darnos tiempo para alcanzar aquello en lo que nos podemos convertir.
Hoy por hoy tenemos miles de conferencias como esta, libros, tenemos más tiempo para estar con nuestras familias y tenemos que trabajar desde casa los tiempos que hemos estado. Y además ha traído otra cosa, ¿no? Y es que muchas cosas han pasado a segundo plano, porque en estos momentos nos importa lo que de verdad importa. Y nos importa nuestra salud, nos importa conservar nuestros trabajos o ser más empleables, nos importa ayudar a las personas que tenemos alrededor, nos importa ser capaces de conseguir que nuestras empresas sobrevivan. Ha quitado todo lo superficial. Así que piensen en este tiempo como en eso, en una maravillosa oruga que tiene la oportunidad de convertirse en algo que no sabe que puede llegar a ser, porque eso es el ser humano. Es decir, no podemos hablar de liderazgo sin hablar de liderazgo, sin hablar de liderazgo, de liderarnos a nosotros mismos. Es en nosotros mismos donde empieza la verdadera raíz del liderazgo. Es a través de nuestra propia transformación que podemos transformar a los demás. Pero ¿cuáles son los retos de esta transformación? Pues que una transformación en sí misma implica un montón de cambios. Quiero decir que todos conocemos la curva del cambio, ¿no? Es decir, cómo el cambio nos hace reaccionar, primero lo negamos, luego nos bloqueamos, luego decimos esto no va a ocurrir, hasta que lo empezamos a aceptar, ¿vale? Para luego llegar hasta nuestro máximo potencial y empezar a trabajar sobre ello. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano se ve sujeto a un cambio tras otro, a un cambio tras otro, a un cambio tras otro, y se dan multitud de cambios al mismo tiempo? Pues que no estamos preparados y lo que nos pasa es que nos estresamos, nos cansamos. En muchos países europeos lo que estamos viviendo en estos momentos es la segunda ola del COVID. En muchos países latinoamericanos lamentablemente todavía no han salido de la primera ola y espero que los que ya salieron de la primera ola no tengan que vivir la segunda ola. Y eso lo que ha provocado es que en cierta manera también al no estar acostumbrados a tantos cambios nos cansamos, nos sentimos estresados y es normal. Y por tanto, como líderes, es crucial, en mi opinión, que seamos conocedores de la diferencia que hay entre un cambio y una transformación, de cómo poder aplicar eso a nuestros negocios, a nuestras vidas y a nuestra vida como individuos. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para poder salir fortalecidos y llenos de energía de toda esta transformación? Para poder, permítanme que me ponga un poco romántica, para poder volar como una mariposa a través de ella, para que esa mariposa tenga todos los colores posibles y uno de ustedes será azul y el otro será verde, da igual, que cada uno pueda potenciar y maximizar todos esos colores que nos hacen únicos para que por todo esto que estamos pasando sirva de verdad para algo. Yo soy de las defensoras que ningún sufrimiento, ningún cambio se puede dar por perdido si sirve para convertirnos en alguien mejor que lo que éramos. A pesar de ello, efectivamente, toda esta transformación está trayendo mucho sufrimiento a través de las muertes o de las pérdidas de empleo o de las empresas que cierran. Pero ¿qué implica esto en nosotros como personas? Pues yo creo que, para empezar, diré que en una transformación lo importante es dejar de mentirnos a nosotros mismos. Yo creo que el ser humano es la persona que más le gusta mentirse a sí misma, es decir, ¿qué quiero decir con eso? Pues creo que nos hacemos las respuestas erróneas y así obtenemos la respuesta que más nos gusta escuchar, así nos convencemos y así estamos contentos con nosotros mismos. ¿Qué nos gusta pensar? Pues nos gusta pensar, esto no lo puedo hacer porque el gobierno no me deja, esto no lo puedo hacer porque COVID me ha quitado las posibilidades, esto no lo puedo hacer porque mi pareja no me apoya. Pero ¿y si en vez de plantearnos las preguntas sobre qué es lo que no podemos hacer, nos centramos cada día en qué es lo que sí podemos hacer? Olviden lo que no pueden hacer, porque lo que no pueden hacer no se puede cambiar. Lo único que podemos cambiar es aquello que sí podemos hacer. Y cada día hay multitud de maravillosas cosas que podemos hacer por nosotros mismos y por los demás para fomentar nuestro liderazgo y para crecer en él. Se habla mucho de liderazgo y hoy en día se habla mucho del liderazgo adaptativo. ¿Qué quiere decir el liderazgo adaptativo? Pues el liderazgo adaptativo es aquel que nos convierte pues, en una especie de camaleón, una persona que es capaz de anticipar los problemas que su empresa o su vida va a tener, una persona que es capaz de articular el entendimiento
entre todas las personas con las que trabajamos o las que vivimos para provocar las acciones adecuadas, una persona que es capaz de adaptarse y aprender continuamente para dar las respuestas necesarias y, por supuesto, una persona que pone el foco en lo que ya conocemos como accountability, es decir, medir los resultados de nuestras propias acciones. Cuando hablamos de este liderazgo adaptativo, está claro que necesitamos evaluar constantemente cuáles son nuestras acciones y nuestros efectos. Necesitamos constantemente tener en cuenta el estrés que cada una de estas cosas nos está creando. Tenemos que evaluar cuáles son las creencias que tenemos. Es decir, ¿creemos que podemos o creemos que no podemos? Porque si creemos que no podemos, da igual que lo intenten, porque no será posible. Solo desde la creencia que es posible podremos ir adaptándonos constantemente a este entorno. Tenemos que entender y explicar muy bien cuáles son nuestras hipótesis de trabajo a nuestros colaboradores. Y digo bien hipótesis, porque certezas. No tenemos certezas. Pero gracias a la explicación de esas hipótesis podemos gestionar el compromiso de las personas que nos rodean. Tenemos también que ser capaces de ser transparentes. Antes hablábamos de que en un periodo de transformación ya no se puede dar la comunicación solo de arriba para abajo, sino que la comunicación se tiene que dar en todos los niveles. Si de verdad queremos generar confianza, solo hay una manera, es ser creíbles. Y para ser creíbles tenemos que ser transparentes. Pero, como ven, las reglas en una empresa para muchísimas cosas son las mismas que las reglas en nuestra vida personal. ¿Podemos tener relaciones que no estén basadas en la confianza o en la credibilidad? ¿Qué diría de nosotros si las personas no creen en nosotros? ¿O qué dice de nosotros si estamos con personas en las que no creemos? Así que seamos honestos con nosotros mismos y hagámonos las preguntas adecuadas. ¿Qué es para nosotros liderar? ¿Qué es lo que queremos liderar? ¿Y cuáles son las consecuencias, los actos, los efectos que esperamos ver detrás de ello? Así que permítanme que haga un juego. Tenemos el chat abierto. Les voy a hacer una pregunta y me gustaría ver en el chat cuál es su respuesta. ¿Les parece? Imagínense que tienen que contratar a una persona en su equipo. Estamos con el COVID, nos ha metido en la máquina, nos ha llevado al futuro y no tenemos ni idea qué hacer porque es que en esa máquina se olvidaron el libro de instrucciones. Así que les voy a presentar 3 candidatos. Por favor, elijan qué candidato contratarían. Se los voy a leer. El primer candidato tuvo contactos con curanderos, consultaba astrólogos con frecuencia, tenía 2 amantes, su mujer era lesbiana, fumaba mucho y bebía de 8 a 10 martinis al día. Este candidato era una joya. El segundo candidato no mantenerse mucho tiempo en el mismo empleo debido a su arrogancia. Dormía hasta el mediodía. Consumidor de opio de colegial y siempre considerado un mal alumno. Bebía coñac todas las mañanas. Y tenemos un tercer candidato. Tercer candidato fue condecorado como héroe. Era vegetariano, no fumaba, bebía una cerveza de vez en cuando y permaneció con la misma mujer en la victoria y en la derrota. Les recuerdo, en el chat, pónganme si eligen candidato A, B o C y les recuerdo que la A tuvo contactos con curanderos, consultaba astrólogos, fumaba, tenía amantes y bebía entre 8 y 10 martinis al día. El candidato B no consiguió mantener nunca un empleo demasiado tiempo, era arrogante, dormía hasta el mediodía, consumía opio y siempre fue considerado un mal alumno. Bebía coñac todas las mañanas para desayunar. Y el tercero fue condecorado como héroe, era vegetariano, no bebía, no fumaba y permaneció con su mujer en la victoria y en la derrota. Díganme, ¿a quién elegirían? Escriban, por favor. Sean honestos, venga, me encanta. Permítanme aquí, que si no, no les veo bien. Muy bien, Saúl, candidato C. Gracias por tu honestidad. Porque, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente dice, uy, el A o el B es muy aburrido, vamos a elegir al candidato. ¿Sabes? Perdona, el C es muy aburrido, vamos a elegir al A o el B. Y la realidad, gracias Saúl, gracias Rodrigo, porque el candidato A y B, si nos presentan ese currículum, no pasa ningún proceso de selección. Bueno, entiendo que todos entienden que las respuestas tiene trampa. Aquí me pregunta Magali sobre cuál es el puesto. El puesto era elegir un candidato que os va a ayudar a hacer frente a los retos que tengáis como líderes en la época COVID. El que sea, el que vosotros tengáis. Un candidato, ¿cuál queréis como compañero de viaje? ¿A quién elegís?
Venga, sigamos. Tenemos 3 Cs. Venga, alguien más. C, muy bien. Pues venga, vamos a revelar la respuesta. El candidato A, el que tuvo contactos con curanderos, fumaba, tenía su mujer era lesbiana, fumaba, es Roosevelt. El candidato B, que era el que no consiguió mantenerse mucho tiempo en el mismo puesto y que además dormía, desayunaba coñac, tengo que deciros que es Churchill. Y el candidato C, todos lo entenderéis, es Hitler. ¿Y por qué hago esta reflexión? Pues porque cuando hablamos de liderazgo, me da la sensación de que buscamos el libro de las respuestas perfectas. Creo que evocamos un mundo de perfección que los seres humanos no tenemos. Creo que pretendemos ser algo que no somos perfectos. ¿Qué es entonces para mí ser líder? ¿Nade? Pues para mí, liderar tiene que ver con las consecuencias de nuestras acciones. Pero un buen líder tiene malos días. Un buen líder se equivoca. Pero un buen líder no deja nunca de buscar respuestas. Un buen líder no deja nunca de intentar mejorar, de aprender. Un buen líder se levanta, pregunta. Un buen líder es humilde, es una persona que es capaz de pedir ayuda a los demás, porque el liderazgo no se mide en nuestra perfección. En mi opinión, el liderazgo se mide en la consecuencia de nuestras acciones. ¿Qué es lo que dejamos a nuestro alrededor? Y por tanto, en esa libreta que os he pedido, a mí me gustaría que os haríais algunas preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué significa para ti liderar? Porque cada uno puede tener respuestas diferentes. Yo sé que casi todo el mundo viene a estas conferencias pensando que voy a dar un decálogo de respuestas, sí. Lo que os voy a dar es un decálogo de preguntas, porque la verdadera respuesta está en vuestro interior. La verdadera respuesta de cuál es vuestro potencial, qué es lo que vais a dejar y por qué este mundo es diferente gracias a que vosotros estáis aquí, solo la sabéis cada uno de vosotros. Así que, ¿qué significa para ti liderar? ¿Y qué te gustaría dejar? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es esa huella que tú quieres dejar en este mundo? A veces esta pregunta es complicada, así que os propondré un ejercicio que creo que os ayudará a encontrar las respuestas. Imaginaros ahora que todos vuestros compañeros de trabajo están hablando de vosotros y vosotros no les oís. ¿Qué os gustaría oír? Y os lo dejo también de deberes, de homework. Es decir, si vuestros compañeros de trabajo están tomándose un café, están hablando de vosotros, ¿qué os gustaría oír? Porque eso dice mucho de quién queréis ser. Pero no os quedéis solo con vuestros compañeros de trabajo. ¿Y si vuestra pareja le está contando a su mejor amigo o amiga qué significas para él? ¿Qué estará diciendo de ti? ¿Y tus amigos? Haceros una pregunta de preguntaros, ¿qué os gustaría escuchar? Porque la respuesta a qué os gustaría escuchar os dará muchísima visibilidad sobre quién queréis ser para los demás y, por tanto, cuál es ese legado que queréis dejar en este mundo, que hace que este mundo sea único, porque cada uno de vosotros está aquí. Así que si hablamos de liderazgo, para mí liderar es empezar por uno mismo, es saber qué es lo que quieres dejar, es descubrir cuál es esa misión que solo tú tienes, y no misión como algo radical y Gandhi, Mandela, no. Esa misión que tú tienes con la gente de tu alrededor, esa misión que tú tienes contigo mismo, es descubrir en quién te quieres convertir. En el mundo actual parece que somos una tarjeta. Cuando alguien te pregunta quién eres, contestas, y en mi caso, soy, y contesto con mi puesto. Yo no soy eso, soy muchísimo más que todo eso. ¿En quién os queréis convertir? Hay que pararse a pensar, porque para de verdad liderar hay que generar compromiso en los equipos. Las reglas del liderazgo son mucho más sencillas de lo que parece. Si queremos mover a la gente en una dirección, lo primero que las personas tienen que hacer es querer. Y para que quieran, tienen que confiar. ¿Y cómo se gestiona el compromiso? Con transparencia, con honestidad, con conversaciones honestas, con empatía, dando feedback. ¿Y eso quiere decir que no podemos dar malas noticias? Claro que no. Mucha gente, desde LHH, trabajamos con muchas compañías en todo lo que son los procesos de carreras profesionales de las personas, tanto cuando se van como cuando están dentro, y me dicen,
Nekane, ¿cuál es la mejor manera de despedir? Pues hombre, no hay ninguna manera buena de despedir, pero hay muchísimas malas. Porque el cómo y el para qué es lo que marca la diferencia entre una persona y otra. Muchas veces tenemos que hacer cosas que no queremos hacer y podemos tener que hacer una reestructuración porque eso salvará a la compañía, o tenemos que despedir a alguien por las razones que sean. Donde marcas la diferencia entre una persona y otra no es en el qué están haciendo. La diferencia está en el cómo lo haces y en el para qué. Y en el para qué permitirme que os diga. En el fin último, en el fin honesto y de verdad. No en esas cosas que nos creemos a nosotras mismas de lo hago para esto. No, el fin último. ¿El fin último es bueno o es malo? Planteémoslo. Creo que en estos momentos liderar supone salir fortalecidos frente a las máquinas. Es decir, yo creo que esta no es la era, la cuarta revolución industrial. Esta es la era de la sobrevalorización del hombre frente a las máquinas. Porque no vamos a competir nunca con las habilidades de las máquinas, pero sí podemos competir en las habilidades que nos hacen únicos, que es ser personas. Y una persona escucha, una persona tiene compasión, una persona aprende, una persona se levanta, una persona se hace las preguntas adecuadas, una persona invierte tiempo en saber en quién se quiere convertir, qué quiere dejar tras su paso. Porque si no invertimos tiempo en nosotros mismos, ¿quién lo va a invertir? ¿De verdad nos pensamos que hay mejor negocio en este mundo que invertir tiempo en nosotros mismos? Solo a través de ese tiempo que invertimos seremos capaces de dar a los demás, de convertirnos en buenos líderes, en buenas parejas, en buenos amigos. Tenemos que estar bien nosotros para luego ser capaces de dar. Creo que, como decía cuando hablo de la transformación, hay que ser capaz de reinventarse constantemente. Y por reinventarse es darse cuenta de ese potencial, de ese don que cada uno de nosotros tiene, de darse cuenta de que cada uno de nosotros tiene una mariposa en su interior. Cada uno de nosotros nace de paquete, de salida, con independencia del entorno que le haya tocado vivir, nace con un don. Y ese don se nos da para ser utilizado. Reinventarse no siempre es fácil y es muy difícil hacerlo solo. Por eso yo creo que es muy importante rodearse de las personas adecuadas. Tener amigos de esos que no te ponen solo el hombro y te dicen llora, sino que te hacen las preguntas y te ayudan a aspirar a más y te sacan lo mejor de ti. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser profesionalmente contratar a un coach, puede ser un mentor. Pero eso también puede ser a la inversa. Igual que nosotros necesitamos de todo eso para inspirarnos y salir y dar más, ¿qué somos nosotros para los demás? ¿Somos alguien que inspira? ¿Somos alguien que da feedback? ¿O siempre somos alguien que ordena, que está sumido en sus propios problemas? Porque es importante de verdad planteárselo. Igual que nosotros necesitamos ayuda para poder llegar a reinventarnos y a transformarnos y a encontrar la energía suficiente, ¿vale?, para ser resilientes en un entorno tan complejo como el actual. ¿Quiénes somos nosotros para los demás? Planteároslo, porque hay que dar y hay que recibir. Para mí una de las características fundamentales del líder tiene que ver con la humildad, pero la humildad bien entendida. Uno puede ser humilde pensando que tiene una gran fortaleza haciendo algo, pero el humilde entiende las cosas en su justa medida. Entiende que de esto sabe y entiende que de esto no. Pero una persona humilde pide ayuda. Siempre me acordaré una vez en una reunión con el que antes era el presidente de nuestra compañía, que me dijo, oye, tú, de los directores de países, antes fue la directora de España, ¿con quién es la persona que mejor te llevas? Le dije, pues mira, la persona con la que mejor me llevo es con esta persona, que era el director de otro país. Y siempre se me quedó grabada su respuesta y dice, no me extraña, sois los únicos lo suficientemente fuertes para que no os importe pedir ayuda. Y me pareció una gran respuesta. Yo no me considero fuerte, pero efectivamente sé que sola no puedo. Y por tanto el liderazgo no es una obra faraónica. No es luchar contra Titanics. Es cada día intentar hacerlo mejor. Perdonad, he dicho intentar y mi hija diría que intentar no es nada porque se hace o no se hace. Así que yo diría que sería cada día querer hacerlo mejor. Y me gusta más la palabra querer porque el querer
es lo que nos mueve. El tener una visión clara de hacia dónde queremos ir, por qué queremos ir y en quién nos queremos convertir. Tenemos que tener una visión, algo que nos aliente, algo que nos conduzca. Y eso puede ser nuestra propia visión de nosotros mismos, puede ser, como os decía, un coach, puede ser un amigo, puede ser un libro, pueden ser conferencias como estas, puede ser estar conectadas con las personas adecuadas. Pero hay que tener una visión que nos aliente, porque la verdad es que el término justo de las cosas hoy en día se antoja francamente complicado, ¿no? Es decir, al final hoy en día nos encontramos con un montón de paradojas, ¿no? En la vida, ¿no? Y por un lado nos podemos encontrar con la paradoja de estoy bajando el ritmo del trabajo para reflexionar frente necesito aumentar el ritmo del trabajo para gestionar y solucionar todos los problemas que tengo. La paradoja de frente a ver que la gente está sufriendo, ¿soy suave y comprensivo o soy directo y firme con las personas? La paradoja de si estoy invirtiendo tiempo y recursos en formación y desarrollo para aprender y para desarrollar nuevas competencias para mí mismo, o simplemente estoy aparcando todas esas acciones formativas porque no tengo tiempo y estoy demasiado ocupado, ocupándome de todos los problemas que tengo. La paradoja de ¿hasta cuánto puedo expresar mi miedo o hasta cuándo puedo expresar tranquilidad? Y sobre todo cuando hablamos de liderazgo, es decir, ¿cuánto tengo que mostrar a los demás de mis propios miedos, de mis propias debilidades? La paradoja de dar libertad y autonomía, y sobre todo ahora que hay tanta gente trabajando en casa, o doy directrices concretas para que las personas sepan qué es lo que tienen que hacer. La paradoja de voy a proteger a mis equipos, voy a proteger a mi compañía para minimizar los riesgos. O la paradoja de incrementar los riesgos para conseguir mayores contribuciones o mayor creatividad o mayor innovación. La paradoja de me mantengo estricto en lo que ya sé, en mis hábitos, en las cosas que ya conozco. O la paradoja de me permito relajarme. Empiezo a explorar nuevos hábitos y me doy permiso. Esta confrontación de paradojas, que no es mía, lo digo por si lo queréis seguir en LinkedIn, es Enrique Arola, una de las personas que a mí me parece uno de los mayores exponentes de liderazgo que tenemos en España. Para mí, estas paradojas reflejan la lucha diaria de encontrar la justa medida. ¿Y qué le pasa a la justa medida? Pues que la justa medida, como ya lo explicaba Aristóteles, en realidad es muy complicada de llegar. ¿Por qué? Porque a veces, como el arquero, estiramos mucho de uno de los puntos para simplemente al soltar llegar a mitad. Y por tanto, no es si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. No es si estoy en un extremo o estoy en el otro. Para mí, momentos como los actuales, lo que de verdad implican es pararse a pensar, permitirse, permitirme equivocar, estar en un momento dado en un lado, estar en otro. Significa querer aprender continuamente, significa levantarme y darme cuenta que me he equivocado, significa ser honesto, si me he equivocado decírselo a mis equipos, significa sobre todo muchísima autenticidad, no con los demás, con nosotros mismos. Porque yo a veces tengo la sensación, y es una sensación de que a quien más nos mentimos no es a los demás, es a nosotros mismos. Y nos mentimos sobre nuestros miedos, sobre nuestras creencias, sobre nuestras capacidades. Y eso lo único que va haciendo es que vayamos generando una coraza tras otra coraza, tras otra coraza, que no nos permite ver, que nos ancla en uno de los extremos y no nos permite fluir hasta lo que sería la justa medida entre las paradojas con las que nos encontramos hoy en día. Yo aprendo mucho todos los días, pero si algo he aprendido es que la vida da tiempo para todo. Lo que no da tiempo es para todo al mismo tiempo y en el mismo momento. Es decir, no se puede ser una madre, y lo pongo en primera persona, perfecta, trabajar 24 horas y viajar. Se puede ser una buena madre, se puede trabajar mucho, pero no puedo estar todo el día presente o no estaba todo el día presente y tampoco estoy todo el día presente haciendo otras cosas. Es decir, es el término medio de las cosas. Es decir, al final, cuando yo miro para atrás y miro el año, pienso al final, las cosas que eran importantes para mí las he cubierto.
Y eso es lo que nos tenemos que responder. Porque queremos una varita mágica para todo, queremos poder con todo. En eso además las mujeres somos los cracks absolutos, ¿no? Es decir, queremos atender la casa, atender a nuestros maridos, los que tengáis, atender a vuestros hijos, además ser fantásticas en el trabajo y, por supuesto, además, el pelo súper bien puesto. Las mujeres somos un crack en esto, permítame que me ría de mí misma, ¿eh? Y la verdad es que la vida no es así. La vida va y viene, la vida trae momentos, pero es importante saber cuáles son las prioridades que nos marcamos. Y cuando hablamos de liderazgo es importante lo que os decía, saber cuál es ese legado que queremos dejar. Y cada día nos traerá un poquito de cada cosa. Un día nos traerá un mucho de tiempo para trabajar y de grandes conversaciones y otro día nos traerá más de familia, otro día nos traerá miedo y nos sentiremos bloqueados y otro día nos encontraremos cansados. No pasa nada. Siempre y cuando seamos capaces de darnos cuenta y al día siguiente volver a empezar para de verdad querer ser mejores. Y vuelvo a insistir, piensen, ¿cómo es esa mariposa que cada uno de ustedes tiene? Porque la realidad es que las reglas del liderazgo son mucho más sencillas de lo que todos nos planteamos. Al final un líder no nace, un líder se forja y se forja en cada una de esas pequeñas acciones que hace cada día. Nadie nace siendo el líder perfecto, nadie. Todas nuestras habilidades se van forjando poco a poco. Por tanto, un líder al final tiene que tener pasión, tiene que querer trabajar duro, tiene que practicar para llegar a ser bueno en algo, tiene que ser capaz de enfocarse, tiene que ser capaz de empujar a los demás, tiene que ser capaz de servir, tiene que tener ideas y tiene que tener persistencia. Pero todas estas cosas que están muy bien, yo no sé cómo les pasa, si les pasa a ustedes, pero yo a veces me pierdo, ¿vale? Me pierdo entre tanto concepto sobre qué significa liderar. Por tanto, a mí me gusta resumir que solo hay una buena manera de liderar, solo hay una, y se llama liderazgo por amor. Y ahora dirán, bueno, Nekane se ha vuelto una súper romántica y no estamos ni siquiera en el día de San Valentín. Es que, ¿qué quiere decir amar? Amar quiere decir querer lo mejor para el otro. Quiere decir querer el bien del otro y no al otro como un bien. Cuando uno de verdad quiere lo mejor para el otro, cuando quiere el bien del otro y no quiere al otro como un bien, las cosas cobran otra dimensión. No estaríamos hablando de compromiso, no estaríamos hablando de muchísimas cosas si de verdad cada una de nuestras acciones reflejaran ese interés genuino por querer lo mejor para cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Para mí amar no es simplemente querer lo mejor para el otro, sino que amar significa 3 grandes palabras. Significa reconocer. Y cuando digo reconocer, quiero decir comprender la singularidad del otro, empatizar, ponerse en su lugar. Ya saben lo que dicen, ¿no? Que si quieres entender de verdad al otro, ponte en sus zapatos y mira qué viaje ha hecho. Hay que reconocer a las demás personas para ser capaces de ayudarlas, para empujarlas, para hacerlas ser capaces de llegar a ser eso que pueden llegar a ser. Hay que reconocerlas para poderlas alientar. Es decir, si no las reconocemos, ¿cómo las vamos a inspirar? Amar también implica cuidar. Y cuidar quiere decir expresar nuestro amor en acciones. Aristóteles ya lo decía, no somos lo que decimos que vamos a hacer, somos lo que hacemos cada día. Entonces las intenciones se las lleva el viento, se las lleva el viento. Al final lo que queda es qué es lo que hemos hecho cada día con nosotros mismos y con los demás. Hemos dicho una palabra cariñosa, hemos dicho te quiero, le hemos preguntado cómo está, qué ejemplo damos. Ya lo dicen que a los niños solo hay una manera de educarles y no es a través de lo que les contamos, sino es a través del ejemplo que les damos. Y por tanto amar es cuidar, porque a través del cuidado estamos dando un ejemplo de cómo esperamos que las personas se comporten. Amar es inspirar, porque con nuestro apoyo las personas puedan crecer y ser transformadas. Y por tanto, que yo lo entiendo, frente a ese líder que es camaleónico, frente a ese líder
que tiene los secretos del éxito en la pasión, en el trabajo duro. Para mí, si hay una receta, si hay algo que de verdad, detrás de tanta palabrería, siempre funciona y siempre funcionará, es liderar por amor. Liderar reconociendo a los demás, liderar cuidando a los demás, liderar inspirando a los demás. Porque como he dicho antes, el liderazgo no se mide en el qué hacemos. El liderazgo se mide en el cómo y en el para qué. Y esa accountability que está tan de moda está en las consecuencias de nuestras acciones. ¿Cuáles son las consecuencias últimas de nuestras acciones? Porque uno puede estar portándose muy bien con una persona, pero muy mal con otras. Es decir, hay que haber honestidad. Tiene que haber honestidad. Y las consecuencias de cada una de las cosas que hagamos, si ayudan a crecer o a decrecer a nuestras compañías, a las personas, si ayudan a inspirar o no inspiran. Es decir, esa será la accountability del líder. La accountability del líder está en aquello que dejamos cuando no estamos. Así que, para dar tiempo a las preguntas, me gustaría acabar y diciendo que a mí lo que me gustaría es que pongamos de moda el liderazgo por amor. Yo sé que estamos con el COVID, yo sé que pasan cosas horribles, pero ¿y si todos nos comprometemos con esto? ¿Y si generamos un movimiento de liderar por amor? Y no me vale que alguien me diga, esta conferencia la tenía que haber escuchado mi jefe, mi mujer, mi marido, mi amigo. No. El verdadero liderazgo por amor empieza en cada uno de nosotros, queriendo ser ejemplo para el resto de la sociedad, para las personas con las que trabajamos, para las personas con las que estamos. Porque, de verdad, el liderazgo dice mucho más de quién somos que lo que nos pensamos. El liderazgo no son 4 reglas a ejecutar, sino que el liderazgo de verdad es quién somos, quién queremos ser, puesto simplemente en acción. Así que si quieren hacer la prueba, lo que les he dicho, hagan los deberes, pregunten, imaginen a qué es lo que les gustaría oír a los demás sobre ustedes mismos. Y luego, si quieren, hagan la prueba del algodón. Es decir, cojan y pregunten a alguien qué es lo que diría. Miren dónde está el gap entre lo que a ustedes les gustaría oír y lo que las personas de verdad piensan de ustedes. Porque ahí es donde está la falacia del sistema. La falacia, la grieta del sistema por lo que fracasa el liderazgo es por la falta de coherencia entre lo que decimos que vamos a hacer, entre aquello que nos gustaría ser, entre aquello por lo que nos gustaría ser reconocidos o por cómo pensamos que somos y lo que de verdad hacemos cada día. Así que de verdad hoy me gustaría transmitirles algo, es que simplemente sean ejemplo. Hay miles de libros, miles de teorías y todas son buenas, pero si hay una que está implícita en cada una del resto de las teorías, es el ejemplo, es el liderar por amor. Y repito, liderar por amor para mí es querer lo mejor del otro, querer al otro como un bien. Y no, querer el bien del otro y no al otro como un bien. Es reconocer al otro, es cuidar y es inspirar. Así que atenta a sus preguntas, espero que les haya gustado y que haya merecido la pena este tiempo que hemos compartido juntos. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte aplauso virtual, Nekane, de verdad. Muchísimas gracias. Y quiero leerte los comentarios de nuestros participantes. Y muchas gracias, Leti Zuno, también por estar acompañándonos en este webinar tan fabuloso y siempre muy inspirador de parte de Nekane. Liderar para mí, dice Yarelis, es trabajar en equipo cuando se comete un error. Es un error en conjunto, no de una sola persona, y se trata de resolver el problema, no de acusar, sino aprender de los mismos. También nos dicen, nos hacen una pregunta: ¿cómo compartir la iniciativa de liderazgo con nuestros jefes, cónyuges y compañeros de trabajo? Bueno, vamos a ir, si te parece, al primer comentario sobre el tema del trabajo en equipo, porque me ha gustado muchísimo, porque efectivamente eso es liderar, por ejemplo.
Otra de las falacias del sistema, ¿vale? Nos encanta decir que la única manera de aprender es equivocarse y nos encanta decir que no nos importa que nuestros equipos se equivoquen, ¿vale? Porque así aprenden. Pero que levante la mano quien en su empresa tiene premio al mejor error. Claro, entonces, efectivamente, liderar en equipo es ser parte de ese equipo, es liderar con el ejemplo, es reconocer, es dejar que se equivoquen para asumir la responsabilidad conjunta y mejorar. Entonces, la pregunta, ¿cómo llevar esto a los demás? Pues yo creo que simplemente con ejemplo. Simplemente con ejemplo. Creo que el ejemplo de verdad mueve el mundo. Y hay miles de maneras de dar ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, es decir, sonreír. ¿Ustedes se han planteado lo que sería este mundo si todo el mundo sonriéramos? Si todo el mundo dijéramos gracias, si todo el mundo pidiéramos perdón. Les voy a hacer preguntas más sencillas. ¿Cuándo es la última vez que hicieron un regalo sorpresa a su pareja? ¿Cuándo es la última vez que le dijeron que la querían sin ton ni son? Yo les tengo que decir que cuando podía hacer estos seminarios cara a cara y preguntaba, ¿por qué no le llevas hoy flores a tu pareja? La gente, sobre todo los hombres, me contestaban, ahora voy a meterme un poco con los hombres, que ya me he metido mucho con las mujeres, me decían, hombre, como hoy le lleve flores de sorpresa, se va a pensar que la ha engañado. Claro, ¿en qué mundo vivimos cuando el sorprender nos lleva a malpensar en vez de a bien pensar? Entonces, la única manera para mí es con el ejemplo. Y el ejemplo tiene que ver en cómo nos comportamos absolutamente cada día. Y vuelvo a decir, no pensando que somos perfectos. Yo tengo días horribles, ¿eh? Y hay días que creo que no puedo y hay días que creo que puedo, ¿eh? Gracias a Dios tengo grandes amigos y grandes compañeros, pero es el ejemplo. Solo el ejemplo cambiará este mundo y cambiará el modo de comportarnos. Los buenos libros creo que ayudan. Creo que los buenos amigos ayudan muchísimo y creo que el coaching en muchísimas ocasiones nos puede ayudar a hacernos las preguntas adecuadas, o sea, a escuchar las preguntas que nos lleven a hacer las respuestas adecuadas. Pero hoy yo les invito a generar un movimiento. Vamos a liderar por amor todos frente a un entorno tan incierto. Sí, tengo aquí otra pregunta. Me dicen, ¿liderar tiene mucho de empatizar? Yo creo que tiene casi todo de empatizar, ¿no? Es decir, hablábamos de liderazgo por amor con reconocer. Empatizar es reconocer. Pero dejarme que haga una observación. Empatizar no quiere decir que todo nos tenga que parecer bien, porque liderar también es inspirar. Empatizar quiere decir te entiendo, ¿vale? Y depende de lo que sea, te voy a ayudar a salir, pero tú puedes aspirar a más. Porque a veces creo que por empatizar entendemos, bueno, como el pobre lo está pasando tan mal, oye, ¿qué voy a hacer? Creo que cuando hablamos de liderar, hay que empatizar y por tanto no hay que poner juicios. Yo te diría que fíjate, sobre todo no hay que enjuiciar, no ponerte etiquetas, ¿no? Ujú. Hay que empatizar, hay que reconocer dónde está la otra persona para ser capaces de ver cómo le vamos a liderar a esa persona para ayudarle a crecer. Y las personas, en función del momento en el que están, entienden de cosas muy diferentes. Es decir, hablamos de que transformar es una curva del cambio constante. Cuando estamos entre la curva del cambio, cuando una persona está frente al cambio, vamos a poner el caso COVID, cuando pasó en China, yo me acuerdo que mi madre me llamó, dijo, mira, Nekane, mira lo que está pasando en China. Dije, esto aquí no va a llegar nunca, pensé. Luego llegó a Italia y mi ceguera fue tal que aun habiendo sido responsable de Italia, conozco muchísimo Italia, pensé, esto es cosa de los italianos, ¿no? Es decir, en la parte de la negación, uno no es capaz de ver. Luego, después de la negación, lo que llega es un poco, pues, la montaña rusa hacia abajo de por favor, por favor, por favor, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Y en esos momentos todo lo que podemos hacer es acompañar. Una vez la persona ha pasado el periodo de negación de esto no me puede estar pasando a mí, es cuando se empieza a levantar. Y ahí es cuando hay que darle muchísima confianza, escuchar muchísimo y empezar a generar inputs que le ayuden a salir para crecer. Y por tanto, a la respuesta hay que empatizar, sí, pero empatizar no quiere decir aguantarlo todo. Como líderes de nuestras vidas, de nuestros trabajos, en nuestras vidas personales, me da igual. Creo que la función del ser humano
es ayudar a los demás, a inspirarles para querer llegar a ser más. Perfecto. Recibimos comentarios también. Felicidades. Gracias por compartir sus conocimientos. Bendiciones desde Panamá. Me Uy, quedo con este gracias. liderazgo con amor. Nos decía Liz. También por acá tenemos otro comentario. Muchas gracias por tan excelente ponencia. Félix nos dice que le ha parecido una sesión basada en la realidad. No tenemos una varita mágica y nos toca comprender que los ajustes que estamos haciendo tocará pulirlos para seguir evolucionando como equipo. Y tengo una pregunta también que me hicieron en privado, si bien es cierto, lo ideal y todo este tema del estilo de liderazgo es cuando se tiene tiempo, manejando las relaciones virtuales, cómo separar en estos momentos de crisis, donde sabemos que nuestros reportes directos podrían pasar por alguna situación angustiante, no digamos algún familiar con COVID o alguna crisis financiera, cómo separar eso sensitivo de la vida personal versus mi liderazgo, que al final del día estamos en una empresa, por ejemplo, donde se está exigiendo la productividad. Vale. A ver, yo te diría que la respuesta es muy complicada, ¿vale? Porque somos personas y como personas somos solo una, ¿no? Pero yo te diría que dando los tiempos adecuados a cada una de las cosas. Es decir, cuando tú sabes que una persona está pasando por una situación complicada, lo que no puedes hacer es obviarlo. Y por tanto hay que preguntar cómo está. Y hay que escuchar. Hay que darle tiempo a que nos explique cómo está para luego pasar al tema del trabajo. Es decir, hay una accountability que es clara, es decir, y además estamos inmersos en una crisis monumental que tenemos que sacar adelante en nuestras empresas. Pero frente a una persona que sabemos que lo está pasando mal, podemos actuar de dos maneras. Una, sigo como si nada, accountability, o doy, escucho, ¿vale? Y luego me dedico a lo que es trabajo, entendiendo qué es lo que esa persona también en estos momentos puede asumir, ¿vale? En otros casos creo que también a veces las compañías podemos ofrecer ayudas. Pues por ejemplo, si lo está pasando mal, un proceso de coaching, un proceso de mentoring, en un momento dado, pues sí puede ser delegar una serie de actividades o, no sé, pues permitirle un día libre esa semana para que pueda acabar de hacer eso que tiene que hacer personalmente. Es decir, creo que lo que no podemos hacer es ser ciegos. Y si una persona está ante un momento muy difícil, la verdad es que se lo va a llevar al trabajo y se lo va a transmitir a nuestros clientes, seamos honestos. Ujú, Por ujú. tanto, pensemos en alternativas. A mí hay una que de verdad me gusta mucho, sobre todo cuando hay personas que se encuentran con falta de tiempo para cometer un problema importante. Pongamos que tu madre tiene COVID, ¿vale? No le podríamos regalar un día. Hay pequeñas acciones que cambian radicalmente el compromiso de las personas. No le podemos llamar por la noche y preguntarle cómo está. Y a lo mejor podemos utilizar las reuniones formales para una cosa y las llamadas para otras cosas. Pero sobre todo, entendiendo lo que he dicho, que solo somos una persona y que si alguien se cree que alguien que lo está pasando muy mal está siendo productivo y eficiente en el trabajo igual que lo que era antes, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y por tanto, si necesitamos que sean eficientes y productivos, generemos un entorno que lo haga posible. Escuchando y dando recursos para que sea posible y buscando soluciones creativas. Soluciones creativas, hay muchísimas soluciones creativas que nos ayudan a que esa persona pueda atender ese problema y al mismo tiempo estar comprometido con su trabajo. A mí me gustaría comentar una cosa que ha dicho Félix cuando decía aquí que nos toca pulirnos, porque efectivamente eso es liderar. Es decir, yo decía que un líder no nace, se forja, pero es como los diamantes. Un líder es como un diamante no sale de la tierra tal y como lo vemos en las tiendas, se pule. Es Ujú. lo mismo que una gran escultura, es decir, a mí me encanta pensar en el liderazgo como las estatuas de Miguel Ángel, ¿no? Aquello era una piedra. Se trata de encontrar todas esas cosas que hay dentro de nosotros, puliendo, sacando las que sobran y dando brillo a las que necesitamos. Ujú, ujú. Tengo un comentario y una pregunta. Ujú. Muchas gracias. Comparto mucho el liderazgo por amor y pienso que es un reto diario de vivir para servir.
El liderazgo con amor podría llegar a ser permisivo, que conlleve a no acatar las reglas. A ver, no sé si entiendo la pregunta sobre acatar las reglas, ¿no? Es decir, ni sobre qué reglas, ya me perdonaréis. No sé si Las Samantha. instrucciones, Sí, sí, sí. Me imagino que las instrucciones de trabajo, como no ser tan permisivos, no ser tan extremadamente flexibles pensando de que no estamos siendo cortés con bueno, alguna vale, situación parece personal. bien, me parece bien la pregunta. Yo, Samantha, yo te puedo contestar con mi vida, ¿vale? En estos momentos soy responsable de más de 50 países, soy mamá de 2 niños, tengo 3 libros publicados, he sido responsable de un montón de cosas y me he equivocado mucho en esta vida, pero siempre he intentado que esa sea mi base y he llegado donde estoy. Creo que es decir, las reglas están para cumplirlas, pero de lo que yo hablo no es de las reglas, sino de quién queremos ser nosotros para los demás y cómo queremos inspirarles, sobre todo de quién queremos ser nosotros. No todos los entornos te dan la suerte que yo tengo en esta compañía en la que me dejan trabajar sin máscaras, ¿no? Siempre he dicho que esa es una de las mayores suertes que he tenido. Llevo 20 años en una compañía en la que nunca he tenido que ponerme una máscara. O sea, podría estar el presidente de la compañía escuchándome, solo diría, son cosas de Necane, pero estaría bien. Yo no hablo de saltarse las reglas. Es como cuando antes decía lo de hay que despedir, hay que despedir. Hablo de que en aquellas cosas que es decir, qué es lo que sí podemos hacer y ver cómo ejecutamos esas cosas que sí podemos hacer. Me resulta muy difícil responderte sin saber de qué regla estamos hablando, ¿no? Pero creo que no hay ninguna regla, suele haber ninguna regla escrita que nos impida no querer reconocer, inspirar o acompañar a los demás. Creo, ¿eh? Desde luego, si estamos en una compañía que eso está prohibido, sería para pensárselo, pero Samantha, mira, lo que puedo hacer, os invito, os lo voy a escribir aquí mi nombre bien. Yo contesto a todo el mundo por LinkedIn. Entonces, os estoy escribiendo en el chat mi nombre para LinkedIn y también contesto a todo el mundo por Instagram. Entonces, por mi nombre y apellido me encontraréis. Mi Instagram además es igual, necane.rodríguez.degalarza, solo tenéis que poner los puntos. Y Samantha, siento si no te he contestado, escríbeme por LinkedIn y profundizamos un poquito más en ello. ¿Te parece? Y tengo una última pregunta. No solo tenemos colaboradores del área de Panamá Pacífico, sino que también invitamos estudiantes universitarios. Entonces nos dice, ¿qué le aconseja a un estudiante que está próximo a la vida laboral? Elija muy bien quién va a ser su jefe. Que elija Ujú, quién va a ser ujú. su jefe. Es decir, yo, y tengo un hijo en la universidad acabando ahora, yo siempre digo varias cosas. Una, que no se deje llevar por las etiquetas. Y las etiquetas es que tú seas abogado, no quiere decir que solo puedas trabajar como abogado, ¿vale? Quiere decir que una persona sea abogado, quiere decir que le gusta defender, quiere decir que tiene vocación y habilidades de comunicación, es una persona que le gusta buscar, es una persona que le gusta lograr. Que frente a eso que ha elegido estudiar, busque cuáles son los valores que hay detrás, porque eso le dará muchísima amplitud de mira a la hora de buscar trabajo. Yo siempre pongo como ejemplo que una vez a mi hija, que es muy extrovertida, le dijeron que sería una excelente en relaciones públicas. Y le dije, déjame que llame a tu profesora para decirle que sea la última vez que alguien te diga algo así. Que sea extrovertida quiere decir que está capacitada para tener un trabajo en relación con los demás, que no podría trabajar sola. Que sea extrovertida y empática quiere decir que además se le dan bien los demás y por tanto podría ser maestra, psicóloga, pedagoga, dependiente de una tienda, diseñadora de interiores. Entonces, lo primero, alguien que acaba de salir de la universidad, busca qué hay detrás de lo que has estudiado, porque poniendo en valor eso que hay detrás y sacando todos los títulos es cuando maximizarás y pulirás todos tus talentos. Y lo segundo, busca un buen jefe. Es decir, elige al jefe, no a la empresa. Los grandes jefes hacen grandes personas cuando uno empieza. Esos serían mis 2 grandes consejos. Busca tus valores, qué hay detrás, elimina las etiquetas y escoge la empresa por quién será tu jefe. No quiero dejar de pasar por alto un comentario que ha hecho Leticia también en el chat sobre que el liderazgo por amor no es lo mismo que el liderazgo permisivo, porque para mí liderazgo por amor es el más exigente de todos los liderazgos.
porque es el más exigente contigo mismo y es el más exigente con los demás. No acepta la mediocridad. El liderazgo por amor lo que cree es que tú mismo y los demás tienen un enorme potencial y por tanto se compromete con ayudarles a pulirse para poder dar brillo. Por tanto, para mí el liderazgo por amor es el más exigente de todos los tipos de liderazgo, porque es el que nos obliga a salir de la mediocridad y nos hace aspirar a más y nos compromete con ayudar a aspirar a más a las personas que están a nuestro alrededor. Así que, Leticia, gracias por el comentario. Gracias, gracias. Y tengo una última pregunta, que esta sí prometo que sea la última. Me preguntan, ¿quién es Lee Hedge Harrison? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, mira, somos una compañía, somos una multinacional, está en todas partes, que lo que acompañamos es al individuo en todos sus momentos de su carrera profesional. Bien, cuando entra dentro de una compañía a desarrollar todos los ámbitos de liderazgo, coaching, a cualquier ámbito que le ayude a posicionarse y a tener éxito dentro del trabajo. Les ayudamos también a las personas a ser capaces de moverse dentro de un puesto, de poder llegar a otros puestos a través de lo que ya conocemos con reskilling y upskilling, y también ayudamos a las personas cuando son despedidas a ayudar a encontrar una nueva oportunidad profesional. Nosotros trabajamos para las empresas y lo que hacemos es eso, ayudar a las personas en todos sus momentos de su carrera profesional, bien dentro de las empresas, para promocionar, para crecer, para moverse, o bien cuando salen para encontrar una nueva alternativa profesional. Leticia, espero haberlo explicado bien. Así que soy una afortunada de poder trabajar en una compañía como esta, en la que además tengo tan maravillosas compañeras, que tengo aquí a Leticia de Panamá. Maravilloso. ¿Dónde la pueden contactar? Me preguntan, por si quieren tener el servicio de consultoría. Leticia, te toca a ti, cariño, de poner tus datos en el chat. A ver, me pueden escribir a mí, yo les derivo a Leticia, yo les he pasado mis datos, escríbanme, yo les derivo a Leticia, y si no, Leticia era ella misma que ponga los datos, pero encantados, estamos en todas partes y nuestra misión es ayudar a las personas. Pero recuerden que vamos a generar un movimiento, Magali. Vamos a generar un movimiento. Leti ya nos puso su email, gracias Leti. Quien quiera contactar con nosotros como empresa, ahí tiene el email de Leticia. Y quien tenga cualquier duda, comentario, observación, estaré encantada de seguir con todos ustedes de alguna manera a través de LinkedIn y a través de Instagram. Maravilloso, Nekane, de verdad que nos hemos transportado a todo lo que nos has comentado. Nos fascinó el ejercicio de a quién contratar, porque muchas veces podríamos estar etiquetando esos hábitos o formas de vivir, más no sabemos el diamante que hay diamante en potencia que hay detrás de alguien, ¿no? Así que ciertamente queremos agradecerte. La Asociación de Empresas de Panamá Pacífico queda tremendamente agradecidos por tu tiempo. Leti, muchísimas gracias por el enlace también, y sabemos de que en esto estamos juntos y vamos a seguir en pro del desarrollo de nuestro equipo de liderazgo. ¿Okay? Gracias a vosotros, Magali. Un honor, como siempre. Y que tengan un Claro. maravilloso día, que ustedes están en la mañana, yo en la tarde. Sí, muchas gracias. Y Juan también, muchas gracias por estarnos acompañando, y a todos los participantes que, bueno, esta sesión también la grabamos, Nekane, así para poderla compartir en nuestro sitio web. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto, espero. Recordarles que los esperamos esta tarde a las 2 de la tarde en nuestro próximo webinar. Listo. Muchísimas gracias. Cuídate Hasta mucho. luego. Adiós. Chao. Cuídense.